Historias de Jack. Empezamos. Si te dijera que tengo en mis manos un objeto hecho con huesos de niños, quizá no me creerías. Pero si lo vieras, no dormirías nunca más. Soy historiador especializado en la Segunda Guerra Mundial y he pasado media vida entre archivos. Polvorientos, cartas amarillentas y diarios escritos con letra temblorosa. Siempre pensé que los objetos de estudio eran papeles, fotografías, uniformes antiguos, cascos oxidados. Jamás imaginé que un día sostendría algo que no debería existir, algo que nadie debería haber fabricado nunca. Aquella noche, como tantas otras, estaba frente a mi ordenador, navegando demasiado profundo en lugares de Internet que uno no recomienda a nadie. La Deep Web es un laberinto. Si sabes moverte, encuentras documentos, informes militares borrados de la historia oficial, testimonios censurados. Yo buscaba eso, material para mis investigaciones, pistas que llenaran huecos en mis libros. Pero esa madrugada, en lugar de papeles, encontré un objeto. En un foro privado, oculto tras varias capas de encriptación, vi un anuncio. El título era directo: sin adornos, sin disfraz, pipas, hueso infantil, China 1937 a 1945. Recuerdo haberme quedado inmóvil, con la vista clavada en esas palabras. Entré en el enlace, convencido de que sería una broma macabra, una provocación. Pero no lo era. El vendedor había escrito una descripción clínica, fría, casi científica. Aseguraba que durante la invasión japonesa de China, soldados recogían huesos de niños, muchos muertos en la masacre de Nankín, otros ejecutados en aldeas arrasadas, y obligaban a artesanos a tallarlos en forma de pipas para fumar. Opio y tabaco. La frialdad del texto me heló. No intentaba convencer a nadie, simplemente enumeraba datos. El diámetro exacto de los fémures utilizados, el tipo de pulido, el tiempo de ennegrecimiento interior, que probaba su uso prolongado. Todo escrito como si fuera un catálogo de museo. Había fotografías, borrosas pero suficientes. Una mesa de madera con varias pipas alineadas. El color amarillento del hueso, las pequeñas grietas, las inscripciones apenas visibles. Una de ellas tenía caracteres japoneses casi borrados en un lateral. En ese instante supe que debía cerrar el navegador, apagar el ordenador y olvidarme de lo que había visto. Nadie en su sano juicio debería interesarse por algo así. Pero no lo hice. Una parte de mí, la parte enferma que comparten todos los historiadores obsesivos, quería confirmar que aquello era real. Pensé que sostener un objeto de ese horror sería como tocar la historia con las manos. Un error. Imperdonable. Escribí al vendedor. No hubo preguntas. No pidió explicaciones. Como si ya supiera que quien llega hasta allí está dispuesto a ensuciarse las manos. Me dio las instrucciones. Criptomonedas, un código, una dirección de entrega sin remitente. 2 semanas después, el paquete llegó a mi buzón. Era pequeño, apenas más grande que un libro, envuelto en papel encerado con un olor penetrante, mezcla de humedad, moho y algo metálico, como sangre seca. Mis dedos temblaron al abrirlo. Dentro, envuelta en un paño áspero, estaba la pipa. La sostuve durante minutos, incapaz de apartar la vista. Era real. No cabía duda. El peso desigual, las marcas de herramienta, el pulido imperfecto. El hueso estaba amarillento, con grietas que solo él, paso de las décadas, podía producir. El tallado era rudimentario, sin arte, hecho deprisa, quizá bajo. Amenaza. En un lateral, los caracteres japoneses parecían números de inventario. No sentí triunfo ni satisfacción. Sentí asco y vergüenza. Era como tener un cadáver mutilado entre las manos. No dormí esa noche, ni la siguiente. Los días pasaban y la pipa estaba ahí, sobre mi escritorio, como un intruso que se negaba a marcharse.
No podía tocarla sin estremecerme. La escondía en un cajón, pero bastaba con saber que estaba en la misma habitación para que el aire se volviera irrespirable. A veces, mientras escribía, me sorprendía mirándola de reojo, como si me observara. Era una presencia muda, pero aplastante. Empecé a obsesionarme con la idea de que no podía quedármela. No era un objeto de colección, ni un artefacto histórico para exhibir en una vitrina. Era una prueba de crueldad, algo que debía ser devuelto. Pensé en un museo, pero comprendí que nadie se atrevería a mostrarlo. Así que decidí entregarlo directamente a las autoridades chinas. Era lo correcto. No buscaba reconocimiento ni dinero, solo liberarme de aquello. Mientras planeaba cómo hacerlo, recibí el primer mensaje. Un correo anónimo, sin asunto, con una sola palabra. Devuélvela. Lo borré enseguida, intentando convencerme de que era coincidencia. Pero al día siguiente recibí otro, esta vez con una fotografía tomada desde un coche. Era mi calle. Se veía la puerta de mi edificio. Y al pie de la imagen, otra palabra: sabemos. El tercer aviso fue peor. Un sobre en mi buzón, sin remitente. Dentro había una copia en papel de las mismas fotos que yo había visto en el foro, las pipas alineadas sobre la mesa. Pero en esta versión, alguien había marcado en rojo la que estaba ahora en mi poder. Me estaban vigilando. Aún así, seguí con mi plan. Preparé la pipa en una caja discreta, envuelta en un pañuelo negro. Pedí cita en la embajada china, me identifiqué como investigador y dije que había encontrado un objeto histórico. El funcionario que me atendió escuchó mi explicación sin hacer una sola pregunta. Tomó notas y finalmente dijo con voz seca: déjela aquí, nosotros nos encargaremos. Sentí alivio. Me marché convencido de haber cerrado un capítulo oscuro de mi vida. Pero esa misma noche, al regresar a casa, lo encontré en mi puerta. La misma caja, el mismo pañuelo. Y, dentro, la pipa. La había entregado y sin embargo había vuelto a mí. Fue en ese momento cuando comprendí que lo que había comprado no era solo un objeto, sino una condena. Y lo peor aún estaba por llegar. La caja había vuelto a mí, exactamente igual a como la entregué en la embajada. El mismo pañuelo, negro, las mismas arrugas en el papel, y dentro la pipa, como si nadie la hubiera tocado. Aquella noche apenas pude respirar. Me senté frente a ella, preguntándome si era una advertencia, una burla o un mensaje más sin palabras. Esto no lo puedes soltar. Intenté convencerme de que debía ser un error administrativo, una torpeza burocrática. Pero no. Tardé en darme cuenta de que no era así. Esa madrugada recibí una llamada. Número oculto. Una voz grave, sin saludo, me dijo solo 3 palabras. «Eres un ladrón». Colgué con la piel erizada. Al minuto volvió a sonar el teléfono. Contesté temblando. Esta vez la voz añadió: «El hueso busca dueño». No volví a dormir. Las llamadas se repitieron noche tras noche. Voces distintas, todas masculinas, todas frías. A veces solo respiraban, a veces repetían frases cortas. «No se devuelve lo que pertenece al círculo. Paga con silencio. Tu dirección está marcada». No eran fantasmas ni delirios. Eran hombres y estaban organizados. Intenté destruir la pipa, primero con un martillo. El hueso se astilló apenas en la superficie, pero resistió. Probé con una sierra con taladros. Nada. Como si el tiempo lo hubiera convertido en piedra. Desesperado recurrí al fuego. La envolví en trapos, la rocié con alcohol y la prendí en el patio trasero. La flama iluminó la noche y yo observaba esperando verla arder. Pero apenas quedó una marca superficial, un ennegrecido tenue. El olor fue insoportable. Una mezcla nauseabunda de carne, quemada y moho. Vomité hasta que mis pulmones dolieron. Y la pipa intacta me esperaba entre las cenizas. La sensación de que todo estaba en mi contra crecía. Empezaron las señales físicas. Una mañana
Encontré una marca blanca pintada en mi puerta, un círculo con una línea en medio. Investigué en foros y descubrí que era un símbolo clandestino, usado para señalar a quienes poseían objetos prohibidos. Era una advertencia pública para quienes sabían interpretarla. A las pocas noches escuché pasos en la escalera de mi edificio. Se detuvieron frente a mi puerta. Silencio. Solo la respiración de alguien al otro lado. Minutos que parecieron horas. ¿No llamaron? No. Entraron. Solo estuvieron ahí, confirmando su presencia, hasta que finalmente se marcharon. Días después, recibí un archivo de vídeo en mi correo, sin remitente. Lo abrí y casi se me cae él, portátil de las manos. Era una grabación mía, caminando hacia la embajada con la caja en las manos, filmado desde varios ángulos. Alguien me había seguido todo el trayecto, grabando cada paso. No era vigilancia improvisada, era profesional. El miedo se convirtió en obsesión. Dejé de salir de casa salvo lo imprescindible. Pasaba horas, revisando foros, conexiones ocultas, documentos cifrados. Y fue así como descubrí lo que nadie debería saber. Las pipas no eran piezas aisladas, formaban parte de un catálogo secreto. Había decenas quizá, cientos, numeradas y clasificadas. Un mercado exclusivo, cerrado, donde coleccionistas, magnates, exmilitares, incluso políticos, pagaban cifras indecentes por ellas. No eran objetos históricos, no eran recuerdos, eran símbolos de poder, trofeos de barbarie. Comprendí que no había comprado un objeto, había arrebatado una pieza a ese círculo. Una pieza, vigilada, rastreada, cuyo paradero conocían en todo momento. Yo no era dueño de nada, solo era un intruso que había puesto un pie donde no debía. Las amenazas aumentaron. Una tarde, al volver a casa, encontré mi buzón abierto. Dentro había un pequeño papel escrito a mano. Última oportunidad. Nada más. Esa noche no pegué ojo, convencido de que irrumpirían en cualquier momento. Intenté contactar de nuevo con la embajada, pero no respondieron a mis llamadas ni correos. Cuando fui en persona, me negaron la entrada. Era como si alguien hubiera dado órdenes de ignorarme, de dejarme solo frente a aquello. Empecé a notar miradas en la calle, hombres que fingían leer un periódico, coches estacionados, demasiado tiempo frente a mi edificio. Quizá eran paranoias, pero todo coincidía con los correos, las llamadas, las marcas en mi puerta. Ya no podía dudar. Me habían convertido en objetivo. Cada día que pasaba me convencía más de que el final estaba cerca. La pipa seguía en mi mesa, intacta, como si se burlara de mí. Nadie la quería aceptar, nadie la reconocía oficialmente, y yo no. Podía destruirla ni esconderla. Era como si su sola existencia arrastrara una red de violencia. Alrededor de mí. Hoy grabo estas palabras porque no me queda otra forma de dejar constancia. No hay nada sobrenatural en esta historia. No hay fantasmas ni maldiciones. Solo hombres, de carne y hueso, que han hecho del horror un negocio. Hombres que convirtieron huesos de niños en herramientas para su placer. Hombres que están dispuestos a matar para mantener ese círculo intacto. Yo solo quise devolver lo que nunca debió existir. Y ahora, cada golpe en mi puerta, cada paso en el pasillo, cada sombra quieta frente a mi ventana, me recuerda que quizá, muy pronto, vendrán a por mí. Cuando lo hagan, esa pipa, hecha de hueso infantil, será lo último que quede de mí. Y hasta aquí esta historia. Si has llegado hasta el final, dime en los comentarios qué habrías hecho tú con la pipa. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte las próximas narraciones, porque nunca sabes qué otros objetos malditos, no por fantasmas, sino por la brutalidad humana, pueden estar aún escondidos en la historia. Mi amor por los animales me llevaría a un sitio tan oscuro hasta que encontré la perrera.
Siempre he vivido para proteger a los animales. Desde niño he sentido una conexión especial con los perros. Su lealtad, su mirada, me enseñaron lo que es el dolor, pero también la esperanza. Durante años trabajé como voluntario en refugios, denunciando casos de maltrato, ayudando a rescatar animales. Era parte de mí, mi forma de vivir, hasta que todo cambió una noche de lluvia intensa. Esa noche llevaba varios días sin dormir bien. Mi mente estaba obsesionada con un caso de maltrato animal que había visto en redes sociales. Era de esos casos que no se olvidan. Perros encerrados, sin comida ni agua, con heridas visibles y nadie haciendo nada. Mientras investigaba, entre enlaces y foros, encontré algo distinto. Un enlace extraño. La Perrera. No tenía descripción, solo un código. Un enlace a la Deep Web. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo, pero la curiosidad venció. Preparé mi ordenador aislado. No podía arriesgarme a que algo se filtrara. Entré en la dirección y lo primero que me sorprendió fue la frialdad de la página. Fondo negro, texto blanco, sin logotipo ni explicación. Una única imagen ocupaba casi toda la pantalla. Era una instalación industrial iluminada con luces amarillentas, llena de sombras y barro. En el centro, jaulas alineadas formando un laberinto. Había un vídeo en vivo, y una voz sintetizada, apenas audible, susurraba: «Bienvenido». Sentí un escalofrío recorrerme. No había misterio sobrenatural, solo la certeza de que estaba entrando en algo prohibido. La página tenía varias secciones. Entré en la primera. Una transmisión en directo. Las cámaras mostraban diferentes ángulos de la instalación. Perros encogidos, en jaulas metálicas, algunos temblando, otros apenas respirando. No había ruido salvo ladridos apagados, roncos, llenos de dolor. El silencio se sentía pesado, como una presencia invisible. Era distinto a cualquier cosa que hubiera visto antes. No había alarma ni censura. Era como un escaparate. Me asomé al chat en vivo. Lo que encontré me heló la sangre. Los usuarios intercambiaban precios y códigos como si estuvieran comprando objetos. Nadie hablaba de dolor o ética. Era un mercado frío, macabro. Cerré la pestaña con la sensación de haber visto algo demasiado real, demasiado horrible. Pero no pude apartar la mirada. Una parte de mí quería saber más. Era como una trampa mental. Entré en otra sección llamada Historias. Allí encontré registros, vídeos, fotografías, notas técnicas. Cada caso estaba documentado como un catálogo, con fechas, códigos, razas, precios. No había empatía. Era el registro de un sistema. Un vídeo sobresalía. Mostraba a un mastín enorme encogido en una jaula pequeña. Temblaba. Sus ojos estaban fijos en la cámara, y en ellos vi algo imposible de borrar. Desesperación. El encuadre era breve, pero suficiente para que sintiera un nudo en el estómago. Entonces apareció un mensaje en pantalla. Usuario Jack detectado. ¿Continuar? El terror se instaló en mi pecho. Cerré la página. Apagué el ordenador. Esa noche apenas dormí. Durante días no pude dejar de pensar en la perrera. Era como una sombra que me perseguía. Quise ignorarlo, pero algo dentro de mí me empujaba a volver. Sabía que aquello no era un simple sitio web. Era un portal hacia un mundo oscuro, real y organizado. Investigando encontré referencias en foros ocultos. Algunos hablaban de La Perrera como una leyenda urbana. Otros, con tono sombrío, aseguraban que existía y que era peor de lo que uno pudiera imaginar. Fue suficiente para confirmar mi intuición. Decidí volver. Preparé mi ordenador aislado otra vez. Entré. La web me reconoció. El mensaje apareció de nuevo. Usuario Jack detectado. ¿Continuar? Pulsé sí. Esta vez la página había cambiado. Nuevas secciones aparecieron. Proyectos especiales. Remates nocturnos. Un mapa detallado mostraba una instalación enorme, dividida en áreas. Era un manual para algo indescriptible. En el chat alguien escribió: «Está buscando algo. Cuidado». Sentí un escalofrío distinto. Cerré todo, pero no podía dormir. Desde entonces supe que algo había cambiado dentro de mí.
No era simple curiosidad, era obsesión, y la perrera me estaba llamando. Pasaron días desde aquella primera entrada. Mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de lo que había visto. No dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía jaulas metálicas, barro oscuro, ladridos apagados y una luz amarillenta que parecía atravesarme. Era como si esa página me hubiera dejado una marca invisible, una sombra que se instaló en mí. No podía apartarla, ni quería hacerlo. Comencé a buscar información fuera de la web. Navegué por foros ocultos, canales cifrados, comunidades de activistas. Era como entrar en un submundo secreto. Muchos hablaban de la perrera como si fuera una leyenda urbana, un rumor oscuro de la Deep Web. Pero otros lo confirmaban, existía, y decían que era peor de lo que uno podía imaginar. Algunos aseguraban haberla visto directamente, otros confesaban que nunca volvieron a entrar después de hacerlo. La obsesión creció hasta convertirse en necesidad. No podía descansar hasta comprenderlo todo. Preparé de nuevo mi ordenador aislado. Me armé de auriculares, linterna y una libreta. No podía usar nada conectado a mi vida real. Entré. La web me reconoció inmediatamente. Usuario Jack detectado. ¿Continuar? Pulsé sí. Esta vez la página había cambiado. Había nuevas secciones que antes no existían. Proyectos especiales, remates nocturnos, zona de contacto. Un mapa detallado mostraba una instalación inmensa, dividida en zonas, pasillos, jaulas, salas de tratamiento y áreas de acceso restringido. Era como un manual macabro. Entré en proyectos especiales. Allí encontré documentos que me hicieron estremecer. Planos técnicos, listas de animales, horarios, fotografías tomadas desde ángulos extraños, casi clandestinos. Las imágenes eran crudas. Perros encogidos, algunos con heridas visibles, otros sin poder moverse. Todo estaba registrado con una precisión fría, casi industrial. Era como una base de datos sobre sufrimiento. Comprendí entonces que no era un mercado improvisado, sino una maquinaria perfectamente organizada. De pronto, un mensaje apareció en el chat. ¿Está buscando algo? Cuidado. Era breve, pero me caló profundamente. Cerré la sección, pero no podía dejar de entrar en otras. Un impulso irracional me llevó a remates nocturnos. Allí descubrí algo que me dejó helado. Subastas en vivo. No eran objetos ni artefactos raros. Eran perros. Algunos eran mostrados brevemente antes de desaparecer de la transmisión. Otros se quedaban bajo luces amarillentas mientras las pujas subían, frías, mecánicas. Los comentarios en el chat eran como los de un mercado normal, pero sin humanidad. Era un acto que quemaba la ética. En una de esas transmisiones, la cámara se desplazó lentamente por un corredor largo, lleno de jaulas cerradas. Una figura pasó, cubierta de negro, con movimientos medidos. No se veía su rostro, pero su presencia imponía terror. Los perros reaccionaban, ladridos apagados, jadeos, movimientos nerviosos. Todo estaba planificado. Era una cadena cruel, meticulosa. Volví a entrar otra noche. Esta vez, en la sección Zona de Contacto, apareció una transmisión en la que un usuario anónimo interactuaba con los espectadores. Decía cosas inquietantes. Hablaba de la pureza del proceso y el ciclo perfecto. Era como escuchar a un predicador macabro. Lo más perturbador fue cuando señaló directamente a la cámara. Jack, ya sabes dónde encontrarnos. Mi corazón se detuvo. Cerré todo y respiré agitado. Desde entonces comprendí algo peor. La perrera no era solo una web. Era una red, una estructura, una entidad organizada, y yo estaba dentro de ella. Mi obsesión creció al punto de consumir mi vida. Compré una grabadora aislada, un disco duro cifrado, y empecé a documentarlo todo. Entré de nuevo, casi como un ritual. Esta vez las imágenes parecían distintas. Los perros parecían mirarme directamente, como si supieran que yo estaba allí, observándolos. Sentí un peso en el pecho. Era una mezcla de miedo, culpa y rabia.
Decidí explorar más profundamente. Seguí pistas dentro de la web hasta llegar a una sección oculta llamada Acceso Interno. Allí encontré algo inquietante. Grabaciones en primera persona dentro de la instalación, hechas desde un casco o cámara corporal. Escuché pasos, sonidos metálicos, ladridos apagados y susurros. No había voces claras, solo murmullos mecánicos. En uno de esos vídeos vi algo imposible. Una puerta cerrándose con un ruido seco. Y detrás, un perro jadeando mientras emitía un aullido angustioso que no se apagaba. Quise salir, pero la página me lo impedía. Un nuevo mensaje surgió en la pantalla. Usuario Jack, vuelve. Te necesitamos. El pulso se aceleró. Cerré todo. Apagué el ordenador. Pero la sensación persistía. Era como si la perrera me hubiera marcado. Hoy escribo esto desde un lugar seguro, aunque no puedo decir dónde. Sé que estoy siendo observado. Sé que la perrera existe y que no es leyenda. Sé que hay quienes trabajan para ocultarla. Y sé que no es solo una web. Es una maquinaria real, organizada y peligrosa. Si alguien lee esto, debe saberlo. La perrera está ahí fuera. No es fantasía, no es ficción. Es real. Y su terror viene de lo cotidiano, de lo industrial, de lo humano. Porque el miedo más profundo no viene de lo desconocido, sino de saber que existe. Ahora vivo con miedo. Miedo de que encontrar la perrera haya sido solo el principio. Nunca pensé que mi curiosidad sería mi perdición. Todo comenzó una noche aburrida, con una taza de café ya fría junto a mi computadora. La ventana medio abierta dejando entrar un aire húmedo y la luz amarilla de un farol callejero entrando como una herida en la penumbra de mi cuarto. Había pasado horas navegando en foros comunes, buscando tutoriales y material sobre programación. Entre códigos, enlaces rotos y páginas de texto gris, apareció algo extraño. Un hilo sin título, roto, sin sentido aparente. Solo contenía un enlace acompañado de una frase inquietante. Si quieres ver más allá, sigue el camino. Al principio lo ignoré. Cerré la pestaña. Pero algo me hizo volver. No era solo curiosidad, era una sensación visceral, como si un impulso oscuro me arrastrara hacia esa página. Esa noche, instalado Tor en mi máquina, sentí una mezcla de excitación y miedo, como abrir un libro prohibido. La primera vez que accedí a la Deep Web fue como atravesar un espejo fracturado. Todo era caos organizado. Un universo paralelo de enlaces crípticos, foros abandonados, imágenes perturbadoras sin contexto, páginas que parecían salidas de pesadillas. Había secciones absurdas, catálogos de fotos antiguas, mensajes cifrados sin sentido, listas interminables de direcciones y códigos. Algunos sitios ni siquiera cargaban, devolviendo pantallas negras. Otros mostraban textos que parecían invocaciones, con tipografías extrañas y símbolos que nunca había visto. Pero entonces encontré algo distinto. Era un enlace sin título, con un icono negro tan discreto que casi pasaba desapercibido. Lo abrí. Una página cargó lentamente. Era un mosaico de pequeñas ventanas, cada una mostrando imágenes en tiempo real. Cámaras en habitaciones vacías, pasillos sin fin, rincones oscuros. No había violencia explícita, solo una observación silenciosa, invasiva. Era como mirar dentro de la vida ajena sin permiso, como espiar un secreto prohibido. Permanecí allí horas, hipnotizado, hasta que el cansancio me obligó a cerrar el portátil. Esa noche, mientras dormía, un ruido me despertó. Era un murmullo muy leve, casi imperceptible, como una respiración. Abrí los ojos y vi mi teléfono vibrar en la mesa de noche. Un mensaje nuevo, en una aplicación desconocida. No mires atrás. El texto parpadeó antes de desaparecer. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me incorporé lentamente. Miré alrededor. Mi habitación estaba en silencio. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana. De repente, escuché pasos. No afuera, sino dentro de la habitación. No quise girarme. El silencio volvió, y mi respiración se aceleró. El teléfono vibró otra vez. Sin mensaje, solo un número desconocido.
Contesté. Nadie habló, solo una respiración lenta y mecánica, seguida de una sonrisa fría y hueca, capturada en el silencio del teléfono. Colgué. No dormí en toda la noche. Durante días intenté ignorarlo. Borré Tor, eliminé cookies, cambié contraseñas, pero la sensación persistía. Algo me observaba. Mi computadora comenzaba ya a encenderse sola. Las luces parpadeaban. Escuchaba ruidos apagados desde el interior del disco duro. No era solo paranoia. Mis redes estaban cambiando. Aparecían conexiones desconocidas. Cada vez que revisaba mi historial, encontraba entradas que no recordaba haber visitado. Direcciones extrañas, videos cortos sin sentido, imágenes de mí mismo dormido, grabadas desde ángulos imposibles. Una semana después recibí un correo que heló mi sangre. El remitente era imposible de rastrear. El asunto, te vemos. El mensaje contenía listas de contraseñas antiguas, direcciones de páginas visitadas hace años, registros de mis búsquedas, imágenes tomadas de mi webcam. Y al final, sabemos lo que hiciste. Intenté cambiar todo otra vez. Instalé programas anti-malware, bloqueé puertos, desconecté redes, guardé el portátil en una caja cerrada con llave. Pensé que había terminado, hasta esa noche. Mientras intentaba dormir, escuché un golpe suave en la ventana. Me levanté. Afuera, nada. Solo la calle vacía y el farol parpadeando. Regresé a la cama, temblando. Entonces mi teléfono sonó. Mensaje. Vuelve a entrar. Te estamos esperando. Mi dedo temblaba mientras abría Tor de nuevo. La pantalla cargó lentamente. No era un menú ni un enlace común. Era una cámara. Mi propia habitación, desde adentro. Congelé mi respiración. Sentí un frío helado subir por mi columna. Entonces, detrás de mí, un susurro. Bienvenido de nuevo. No pude gritar, no pude moverme. El silencio se rompió con un nuevo mensaje en el teléfono. Ahora empiezas a pagar. En ese momento comprendí que no había forma de escapar. No era solo la Deep Web. Era algo más. Algo que me había encontrado y me estaba siguiendo. Pero lo peor estaba por venir. Desde aquella noche, mi vida dejó de pertenecerme. No dormía, no comía. No podía apagar esa sensación de que algo me seguía, algo que se había filtrado en mi propia mente. Era como si una sombra invisible habitara conmigo, observándome. Cada sonido, cada crujido en la casa, me hacía girar la cabeza. Incluso en silencio, escuchaba susurros. Al principio pensé que era mi imaginación. Luego entendí que la Deep Web me había cambiado para siempre. Durante 3 días viví como un espectro. Encendía mi ordenador solo para revisar mensajes que no podía entender. Mis archivos personales empezaban a corromperse. Aparecían imágenes extrañas, habitaciones que no reconocía, rostros distorsionados, símbolos que parecían escritas antiguas. En una carpeta había un vídeo en el que aparecía yo durmiendo. No había cámara en mi habitación, no había grabación, pero estaba allí. Miraba el vídeo y mi reflejo en la pantalla tenía una mueca que yo nunca hice. Esa noche decidí volver. Abrí Tor. Mi portátil estaba extraño. La batería permanecía al 100%, a pesar de no estar conectado. El cursor se movía solo. Sin tocarlo, el navegador abrió el enlace prohibido. No había clic. Era como si el ordenador lo hiciera por mí. En la pantalla apareció un fondo negro y una frase escrita en letras rojas. Has vuelto. Era inevitable. Entré sin pensarlo. El sitio era distinto ahora. La interfaz estaba viva. Pulsaba como piel, respiraba, emitía un sonido bajo, casi humano. En el centro había una cámara y lo peor, mostraba mi habitación en tiempo real. Pero no desde mi ordenador. Era una perspectiva imposible, desde arriba, desde dentro de las paredes. En el chat en vivo apareció un mensaje. Te estábamos esperando. Respondí, pero las palabras se congelaron en mis manos. El mensaje siguiente apareció automáticamente. Mira detrás de ti. Me giré lentamente. Nadie estaba. El silencio era absoluto, pero un sudor frío bajó por mi espalda.
Entonces escuché pasos dentro de mi cuarto. No pasos electrónicos, no digitales, pasos reales. Lentamente, tomé el portátil y apagué la pantalla. El ventilador del equipo empezó a girar más rápido hasta emitir un ruido estridente. La luz de mi habitación parpadeó. Un calor húmedo llenó el aire, y los pasos se acercaron. Mi teléfono vibró. Un mensaje: no podrás escapar. La noche se volvió una pesadilla interminable. Cada vez que intentaba dormir, veía en mi mente la misma figura oscura que había aparecido en la cámara. Alta, sin rasgos definidos, solo un vacío absoluto donde deberían estar sus ojos. En mis sueños, esa figura caminaba por los pasillos de mi casa, susurrándome cosas que no podía entender. Despertaba sudando, con el corazón latiendo tan rápido que temía desmayarme. En mi cuarto los espejos comenzaron a deformarse. Al mirarme no veía mi reflejo, sino un rostro oscuro, con una sonrisa interminable. Empecé a notar que los objetos se movían solos. Una taza cambiaba de lugar, mi chaqueta aparecía colgada en sitios distintos. Incluso las luces del pasillo encendían y apagaban solas. 3 noches después, decidí escapar. Dejé mi casa con solo una mochila. Caminé sin rumbo. Las calles parecían doblar la realidad. Edificios repetidos, esquinas que llevaban al mismo sitio una y otra vez. La oscuridad se hacía más densa, como si me tragara. Mis pasos resonaban, pero al mirar atrás no había nadie, hasta que escuché un susurro profundo. Volverás. Llegué a una casa abandonada. Entré sin pensar. El olor era mezcla de moho, humo y metal oxidado. El aire estaba pesado, casi sólido. En la penumbra encontré un ordenador antiguo encendido. Sin saber por qué me senté. La pantalla mostraba el mismo enlace prohibido. El cursor se movía solo hacia un chat. Allí estaba el mensaje: el juego comienza donde termina. El ordenador empezó a emitir un zumbido grave. De la pantalla emanó una luz tenue, como una bruma. Esa luz creció hasta llenar toda la habitación. Un ruido como cientos de voces hablando a la vez llenó mis oídos. Cerré los ojos, pero al abrirlos estaba dentro de otro espacio. Una habitación que no existía, hecha de sombras líquidas, donde las paredes se retorcían. Frente a mí, la figura oscura estaba allí, sin movimiento, sin sonido, solo observándome. Un nuevo mensaje apareció. Has despertado al guardián. Ahora es tu turno. Antes de entender, la luz me envolvió. Sentí como si me absorbieran. No podía gritar, no podía moverme. El tiempo dejó de existir. Cuando desperté, estaba de nuevo frente a mi ordenador. Mi habitación estaba igual, pero no lo estaba. Había marcas en el suelo, profundas, como huellas que no podían pertenecer a un humano. Mi teléfono vibró otra vez. El mensaje era claro: estamos aquí. Y no nos iremos. La cámara de mi ordenador se encendió sola, y entonces lo vi, detrás de mí. Algo que no pertenece a este mundo. Lo primero que perdí no fue mi tiempo, sino mi capacidad de decidir qué hacer con él. Tengo 32 años y vivo en Seúl. Trabajo como diseñador gráfico, pero no siempre fue así. Antes vivía a medias, entre sueños y obligaciones. Mi vida transcurría sin sobresaltos. Horas interminables frente al ordenador, cafés fríos y noches rotas por insomnio. No recuerdo exactamente qué me impulsó aquella noche a encender el portátil a las 3 de la madrugada, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de mi apartamento. Quizá fue el cansancio, o quizá algo más profundo, una necesidad silenciosa de buscar algo que ni yo sabía nombrar. Aquella noche, entre páginas de foros anónimos y enlaces oscuros, encontré algo distinto. No era un simple enlace roto, ni un anuncio vacío. Era un nombre que llamó mi atención como una señal. Kronos Exchange. Lo recuerdo con claridad, como si hubiera quedado grabado en mi memoria desde entonces. El título estaba escrito en blanco sobre un fondo negro, sin adornos, como si fuera una advertencia. Al abrirlo, me encontré con un mensaje breve. Compra o vende minutos de tu vida. El precio lo decides tú. No era publicidad ni oferta comercial.
Era una proposición inquietante, fría. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si reír o cerrar la página, pero algo me impulsó a seguir. El enlace no era directo, requería una clave especial, escondida en un archivo perdido en otro rincón de la Deep Web. Pasé horas buscando, siguiendo pistas dentro de laberintos digitales, hasta que finalmente la encontré. La clave no era una palabra, sino una serie de caracteres extraños que parecían tener sentido solo para aquel lugar. Al introducirla, la pantalla se apagó por un instante. Luego apareció una nueva interfaz. Era simple, minimalista, sin publicidad, sin banners, solo un listado, nombres de usuarios, cantidades de tiempo disponibles y precios. Algunos ofrecían minutos, otros horas enteras. El más barato vendía 15 minutos por 50,000 won. El más caro, días completos por cifras inimaginables. Cada ficha tenía un pequeño testimonio, escrito en un lenguaje directo, personal. Usé las horas para terminar mi novela. Compré un día para despedirme. Vendí mi noche para ganar un año de vida. No había contratos ni explicaciones, solo una sensación extraña de que aquello era real. Pasé horas mirando la lista. No entendía bien qué significaba aquello. ¿Cómo podía alguien vender su propio tiempo? ¿Era literal o metafórico? El impulso de probarlo creció dentro de mí, como una voz baja que susurraba hasta convertirse en urgencia. Esa noche, sin pensarlo demasiado, decidí contactar. Elegí a un usuario llamado Aeternum. Era el más activo, con varios intercambios registrados y valoraciones extrañas. Ninguna positiva ni negativa, solo testimonios crípticos. Su mensaje decía: te ofrezco una hora de vida. Precio: 200,000 won. Condiciones: aceptación inmediata, sin devoluciones. No había opción a rechazar. Pulsé aceptar. Un clic. Un breve aviso en pantalla. Procediendo. Y el ordenador se apagó. Cuando desperté estaba en mi habitación. Todo igual, salvo por algo imposible de describir. El reloj de pared parecía ir más lento. El tic-tac sonaba apagado, como si hubiera una capa de silencio alrededor mío. Miré el móvil. Exactamente una hora había pasado desde que acepté la oferta. Era como si hubieran añadido ese tiempo a mi vida, sin yo vivirlo. Al principio pensé que era casualidad, pero luego empecé a notar detalles extraños, pequeños cambios en mi entorno, objetos movidos sin explicación, sensaciones fugaces de recuerdos que no me pertenecían, un peso en la mente que no sabía identificar. Esa noche no pude dormir. Permanecí horas mirando la pantalla del ordenador apagado, preguntándome si debía volver a entrar. Al día siguiente en el trabajo, algo era diferente. Mi mente estaba más alerta, mi creatividad más intensa. Terminé un trabajo en la mitad del tiempo habitual, pero esa sensación no me dio alegría. Era inquietante. Había pagado un precio invisible y todavía no sabía cuál. Aquel mismo día volví a entrar en Cronos Exchange. Lo hice casi por impulso, como un adicto. La interfaz estaba igual, pero ahora aparecía un nuevo mensaje en mi bandeja. Jack, has sido invitado. Accede si quieres más. No sabía si abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Pulsé. La pantalla se volvió negra unos segundos antes de mostrar algo nuevo. Una lista llamada Subastas de Tiempo. Era un lugar oculto dentro de Cronos Exchange. No había precios fijos, solo ofertas misteriosas y nombres extraños. Allí entendí algo. No solo vendían o compraban tiempo, vendían parte de uno mismo. Y eso era algo que no entendía, pero que comenzaba a temer profundamente. Antes de cerrar el portátil, apareció un último mensaje. Jack, estás invitado a algo más grande, pero el precio será diferente. Cerré todo, pero supe que volvería. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí algo raro, la sensación de que mi propio tiempo ya no me pertenecía. Volví a entrar en Cronos Exchange. No podía evitarlo. Esa invitación me quemaba en la mente, como si hubiera quedado marcada dentro de mí. No era curiosidad ya, era necesidad, una adicción silenciosa. No sabía qué buscaba, pero sabía que lo encontraría ahí. Los días siguientes fueron distintos. Compraba tiempo casi sin pensar, como si fuera algo automático.
1 hora aquí, 3 horas allá. Pagaba precios altos, cada vez más altos. Mi vida real comenzó a desdibujarse. Las mañanas eran borrosas. Mis recuerdos parecían mezclarse. Llegaba al trabajo y olvidaba lo que había hecho el día anterior. Mis amigos empezaron a notarlo. «Estás raro, Jack», me decía mi colega Mina. Pero no podía explicarles. No podía explicar lo que había descubierto. Ni siquiera entendía del todo qué era. Cada vez que volvía a Kronos Exchange, encontraba nuevas opciones. Una de ellas era la sección oculta llamada Subastas de Tiempo, un apartado que solo aparecía bajo ciertas condiciones. Nadie sabía cómo entrar salvo los que habían sido invitados. Yo había recibido la invitación de Aeternum. Esa noche decidí aceptar. La interfaz cambió completamente. Ya no había listados simples, sino salas privadas. Había usuarios con nombres crípticos como Tempus Vita, Nox Solis o Ether. Sus mensajes eran fragmentos de vida, ofertas de días completos, semanas, incluso meses. Pero nadie ponía precios claros. Las subastas eran extrañas. Se ofrecían no solo horas, sino recuerdos, fragmentos de identidad, promesas vagas. Vi una oferta que me heló la sangre. Se venden 72 horas, con condición de entrega de un recuerdo. Mínima oferta. Aceptar la condición. No entendía qué significaba. Pregunté. Me respondieron con una simple frase. Todo tiempo tiene un precio invisible. La curiosidad me consumió. No podía ignorarlo. Así que participé. Hice una oferta. Gané la subasta. El procedimiento era distinto. Debía enviar un archivo de voz explicando por qué necesitaba ese tiempo. Grabé mi voz en el silencio de la madrugada, diciendo que lo quería para rehacer mi vida, para arreglar lo que había perdido. No dije nada de lo que sucedía con Kronos Exchange. Envié el archivo. La pantalla se apagó de nuevo. Cuando desperté, estaba 2 días adelante. No sabía qué había pasado en ese tiempo. No recordaba nada. No había registros en mi calendario, ni en mi teléfono. Era como si esos 2 días hubieran sido borrados de mi existencia. Empecé a sentirlo. No compraba solo tiempo. Lo tomaba prestado, y a cambio algo mío desaparecía. Los días pasaron, y mi vida se convirtió en un ciclo. Entrar, ofertar, comprar tiempo, perder fragmentos míos. Al principio eran detalles pequeños. Olvidar un nombre, perder la imagen de una conversación. Luego comenzaron cosas más inquietantes. Olvidaba rostros enteros, fragmentos completos de recuerdos. Abría mi teléfono y encontraba fotografías que no recordaba haber tomado. Conversaciones con personas que no reconocía. Una noche, mientras buscaba Kronos Exchange, encontré una carpeta nueva en mi ordenador. Tempus. Era imposible que estuviera ahí. No la había creado yo. Dentro había cientos de grabaciones. Mi propia voz hablando sola. Preguntas que no recordaba haber hecho. Fragmentos de mi vida que yo no conocía. Algunos archivos eran recientes. Otros parecían grabaciones antiguas, pero sin fecha clara. Al escucharlas, era como escucharme a mí mismo desde fuera, perdido en un lugar desconocido. Cada vez que compraba tiempo me sentía distinto. No solo más cansado, sino más hueco. Era como si cada hora que adquiría me costara una parte de mí mismo. Comencé a preguntarme si Kronos Exchange no era solo un mercado, sino una trampa. Un lugar donde el tiempo no se vendía, sino que se tomaba prestado de ti mismo, intercambiado por tu identidad. Y entonces llegó el mensaje que no podía ignorar. Jack, has sido invitado al nivel final. Una invitación privada, marcada con letras rojas. No sabía qué significaba, pero el impulso de entrar era irresistible. Esa noche lo hice. La interfaz cambió. Ya no había listado, ni sala privada. Era una única sala, oscura, sin nombre, solo un fondo negro y una caja de texto. Escribe lo que darías por tiempo infinito. No entendí. Escribí, casi sin pensar. Dar mi vida entera. Pulsé enviar. La pantalla quedó negra durante 1 minuto eterno. Luego apareció un mensaje. Tu tiempo ha sido vendido. El precio será cobrado. Desde entonces, todo cambió. El mundo se volvió un eco constante. Mis pasos, mis recuerdos,
mi voz. Todo parecía filtrarse a través de una capa invisible. Mis días se diluían. Era como vivir en una película donde la memoria se borraba fotograma a fotograma. Hoy escribo esto desde un café en Seúl, con la sensación de que cada palabra me cuesta más recordar. Sé que Kronos Exchange sigue ahí, acechando en la red, esperando. El reloj de mi teléfono marca las 00. Mañana podría no existir para mí. Antes de cerrar mi ordenador, apareció un nuevo mensaje. Jack, tu tiempo se ha acabado. Has comprado demasiado. No sé si es una amenaza o una advertencia, pero lo que sí sé es que no puedo parar, porque ya no sé dónde termina mi tiempo y dónde empiezo yo. Nunca pensé que acabaría vendiendo carne humana por internet, hasta que la crisis me dejó sin nada. En 2008 tenía una constructora próspera. Tenía proyectos por toda España, urbanizaciones, bloques de oficinas, centros comerciales. El teléfono no dejaba de sonar. Los presupuestos se cerraban en días. Creía que estaba blindado contra cualquier problema, hasta que la burbuja inmobiliaria explotó. Fue como ver arder una ciudad desde dentro. En cuestión de meses, bancos, proveedores y clientes desaparecieron. Licencias paralizadas, obras abandonadas, camiones parados. Mi cartera estaba vacía, mis deudas crecían como una sombra implacable. 7 millones pendientes. El banco me acosaba, llamaba día y noche. El reloj corría contra mí y yo no tenía salida. Probé de todo: préstamos, inversores, reducir plantilla, vender activos, pero la crisis era un tsunami que me arrastraba. Dormía poco, comía peor y cada día veía cómo mi empresa moría. Una noche, después de una jornada interminable, me quedé solo en mi oficina, con la luz mortecina del ordenador encendida. El silencio era insoportable. Abrí el navegador, no sabía por qué. Fue entonces cuando, casi por azar, entré en un rincón oscuro de Internet, la Deep Web. No buscaba nada concreto, pero algo me empujaba a explorar. Los enlaces me llevaban a foros cifrados, mensajes con códigos, pantallas negras llenas de símbolos. Y entonces lo vi, un mensaje simple, críptico, casi como una trampa. Hay dinero para quien construya sin límites. Pagando con bitcoins que conseguí vendiendo maquinaria robada, accedí a ese canal. No tenía otra opción. Era mi boleto de escape. Lo entendí al instante. Era peligroso, ilegal, pero era la única vía. Los primeros encargos fueron pequeños: falsificar planos, alterar permisos, ocultar inspecciones. Trabajos que no dejaban rastro, ilegales pero sencillos. Las ganancias eran enormes, mucho más de lo que hubiera conseguido legalmente. Cada encargo me devolvía aire, me alejaba un poco de la ruina. Pero había algo inquietante, un silencio absoluto sobre esos trabajos. Nadie preguntaba detalles, nadie daba explicaciones. Los pedidos empezaron a cambiar. No solo se trataba de edificios o reformas. Empezaron a incluir planos extraños para lugares sin registro oficial, sótanos ocultos, instalaciones sin nombres, estructuras bajo tierra. Los clientes nunca daban cara. Se comunicaban a través de seudónimos, usando códigos y criptomonedas. No sabía quién me contrataba ni por qué, pero el dinero era suficiente para olvidar cualquier duda. Hasta cierto punto. En primavera de 2009 recibí un encargo distinto. Era más grande, más extraño. Construir un bloque entero bajo condiciones ilegales extremas. Sin permisos, sin planos visibles a terceros, sin documentación oficial. Solo un archivo digital con coordenadas y cifras que no entendía. El precio, el doble del presupuesto normal. Era una suma imposible de ignorar. La obra comenzó a medianoche. Solo yo y un grupo reducido de obreros, todos sin documentación. Trabajábamos con luz mínima, como sombras. El sitio estaba aislado. El sótano se convirtió en un laberinto húmedo de concreto y acero. Fue allí donde lo escuché por primera vez. Un ruido húmedo y sordo, como carne desgarrada. Paré, traté de ignorarlo, pero la sensación quedó clavada en mi piel. El encargo exigía discreción, y mi supervivencia dependía de ello. Los días pasaban.
Cada jornada traía más incógnitas. Había olores imposibles de describir, manchas oscuras en las paredes que nadie admitía. El silencio en la obra era absoluto, roto solo por el sonido de martillos y herramientas. Los obreros evitaban mirarme a los ojos. Era como si todos supiéramos algo que no podíamos decir. Cuando la obra terminó, recibí un pago monstruoso, suficiente para cubrir años de deuda. Y aún así, no había satisfacción. Solo un peso en mi pecho. Había visto demasiado. Restos en las paredes, manchas imposibles de limpiar, sombras moviéndose fuera del campo de visión. Algo había cambiado dentro de mí. Ese encargo no era un trabajo cualquiera. Era una puerta que había cruzado y ya no había vuelta atrás. Desde entonces, el peso de la curiosidad y la necesidad me empujó hacia adelante. Sabía que estaba entrando en un mundo del que no podría escapar. El silencio de la Deep Web se convirtió en mi guía. Cada encargo era más oscuro, más peligroso, y aún así aceptaba seguir. Y esa noche, mientras contaba el dinero, sentí que algo me observaba desde el sótano. Un sonido húmedo volvió a romper el silencio, y supe que aquello no había hecho más que empezar. Nunca imaginé que aquello se convertiría en mi rutina. Después del encargo del sótano, una puerta se abrió que ya no podía cerrar. El miedo inicial dejó paso a una mezcla extraña de necesidad y adicción. Cada vez que entraba en la Deep Web, buscaba más encargos, más construcciones imposibles. Era como respirar, ilegal, peligroso y esencial para seguir vivo. Al principio fueron trabajos pequeños, reformas sin registro, planos falsos, trabajos en sótanos vacíos, pero pronto llegaron encargos más grandes. Me pedían construir espacios cerrados bajo edificios abandonados, reforzar estructuras en zonas ilegales, instalar sistemas ocultos sin permisos. El pago era siempre alto, demasiado alto, y la advertencia era siempre la misma: no preguntar, no mirar. Yo lo hacía de todas formas. Una noche recibí un encargo desde Zaragoza. Era diferente. No había planos, solo coordenadas y un mensaje cifrado. El lugar era una antigua fábrica de cerámica abandonada. Me citaban de madrugada. Cuando llegué, todo estaba cubierto de polvo y óxido. El silencio me envolvía como una manta oscura. Bajamos a un sótano profundo, con un grupo reducido de obreros. No querían entrar, murmuraban entre ellos, pero yo insistí. Dentro encontré un espacio enorme, sellado con acero. El olor era insoportable, mezcla de humedad, metal oxidado y algo más, algo indescriptible. En las paredes había manchas oscuras, como restos secos. Entre el silencio, escuché un goteo lejano, constante, pesado, que parecía marcar el tiempo. En otra ocasión, recibí un encargo desde Barcelona. El cliente pedía reformar una nave industrial en ruinas. El trabajo debía hacerse sin permisos y en plena noche. Los planos indicaban un sótano extenso con corredores laberínticos. El equipo que llevé comenzó a trabajar, pero pronto comenzaron a desaparecer piezas de maquinaria, herramientas. Los obreros se mostraban nerviosos, yo también. El trabajo avanzaba, pero las sombras en los muros parecían moverse. Encontramos restos de ropa vieja y huellas marcadas en la tierra húmeda. No dijimos nada. Todos teníamos miedo. Cuando la obra terminó, recibí un pago suficiente para cubrir años de deuda. Pero algo dentro de mí se rompió. El siguiente encargo fue aún más inquietante. En Valencia me pidieron levantar un bloque entero bajo unas coordenadas secretas. No había permisos, no había planos visibles, solo instrucciones cifradas. El sótano debía construirse como un laberinto sin salida aparente. Durante semanas trabajamos a oscuras, solo con linternas. Los obreros comenzaron a evitar hablar entre ellos. El silencio era absoluto, salvo por el sonido metálico de herramientas. Encontramos fragmentos de huesos ocultos entre los cimientos. Nadie quiso tocarlo, pero todos lo vimos. Ese día entendí que ya no construía, sino que participaba en algo más grande y oscuro. El encargo final llegó meses después. Era un contrato sin remitente, firmado digitalmente. Solo decía: reforma completa, subsuelo, imperativo.
Pago completo anticipado. El lugar era una fábrica abandonada, en las afueras. Llegué de noche. Las ventanas estaban rotas, dejando pasar sombras irreales. El silencio era absoluto, salvo por un zumbido bajo, constante. Bajé al sótano solo. La temperatura cayó drásticamente. El aire estaba húmedo, denso, difícil de respirar. Avancé con cuidado. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras, húmedas, orgánicas. Entre los escombros había mesas metálicas, restos humanos parciales, herramientas quirúrgicas oxidadas. No era un accidente ni un almacén. Aquello parecía un taller industrial destinado a algo imposible de comprender. El zumbido se hizo más intenso. Intenté salir, pero la puerta se cerró detrás de mí. Mi corazón golpeaba fuerte. Un frío intenso me recorrió la espalda. El silencio se rompió por un sonido húmedo, sordo, como carne desgarrada. No había nadie a la vista. La luz de mi linterna temblaba. Sentí algo moviéndose detrás de mí, una presencia que no podía explicar. Me aparté, temblando. El sonido creció, como si algo respirara. Me empujé hacia la salida y conseguí abrir la puerta. Salí jadeando, cubierto de sudor. No miré atrás. Cuando llegué a mi oficina, encontré un sobre en el escritorio. Dentro, una tarjeta de memoria y un mensaje. Bienvenido al verdadero trabajo. No hay vuelta atrás. El archivo contenía planos imposibles, registros de otros proyectos como el mío, todos ocultos bajo capas de secretos y códigos. Comprendí que aquello no era solo un trabajo, era una red, un mercado invisible donde lo ilegal era solo la punta del iceberg. Hoy sigo construyendo. Cada encargo me hunde más en este mundo sin retorno. Cada pago me ata más a ellos. Sé que no hay salida. Lo que empecé como una forma de salvar mi empresa se ha convertido en un pacto oscuro. La Deep Web es mi nuevo arquitecto y yo, su instrumento. Por las noches cierro los ojos y sigo escuchando ese zumbido húmedo, ese sonido imposible que me recuerda que ya no estoy construyendo edificios. Estoy construyendo ruinas del alma. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.